Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas. La demencia o enfermedades demenciales es un factor muy importante. Los invitamos en Detrás del Médico. Está con nosotros el doctor Francisco Javier Jiménez Gil, neurólogo. Quédate con nosotros, esto es Detrás del Médico. Vamos a hablar sobre algo que comúnmente sucede y que nos sucede a los médicos, a los cirujanos, que es la demencia. Muchos de los pacientes que yo manejo, que son pacientes geriátricos, tienen enfermedad demencial. ¿Qué es la demencia y cómo se presenta la demencia actualmente, Javier? Bueno, la demencia es un amplio espectro de enfermedades encabezadas por la enfermedad de Alzheimer y que se caracteriza por trastorno de memoria, trastorno del lenguaje, trastornos conductuales, más tarde trastornos más severos del lenguaje y en los estados avanzados trastornos motores severos al grado de que el paciente está incapacitado para sostenerse o para deambular. Hablas sobre trastornos del lenguaje. ¿Cómo sería la característica de un paciente para poder detectar que está empezando a tener problemas? Bueno, la característica fundamental es el que el paciente tiene dificultad para recordar el nombre de un amigo, de un familiar que no ve muy frecuentemente, números de teléfonos o otras situaciones que le son familiares y comunes. Porque hay gente, por ejemplo, que dice, ¿sabes qué? Venía caminando a hacer algo y se me olvidó qué iba a hacer. ¿Ese es un síntoma de demencia? Ese puede ser un síntoma, exactamente. Pero habría que ver, muchas veces eso le pasa a gente porque anda distraída, anda deprimida o estresada. Ajá, sí, porque luego la gente como tú dices, esos recuerdos anteriores, o sea, de años anteriores a los recuerdos próximos, ¿esa es la diferencia entre una demencia? Podemos decir entonces, en resumidas cuentas, que la demencia es cuando no te acuerdas del pasado, porque hay gente que se acuerda muy bien del pasado, pero del presente no. Sí, eso es lo que pasa en todos los pacientes. Lo que se va perdiendo al principio es la memoria a corto plazo. Y por último se pierde a largo plazo, es decir, uno puede conversar con esa persona normalmente acerca de su pasado. Y a veces yo les digo a los familiares de mis pacientes, aprovechen porque son una fuente muy importante de información acerca de cómo fue la vida en el pasado, acerca de su historia familiar, en ustedes en particular. Sí, sobre todo porque se arama la gente. Es que, doctor, ¿sabe qué? No se acuerda de las cosas y hay una presión por parte de los familiares ante un paciente que empieza a tener ese trastorno. Sí. En las primeras etapas el paciente se da cuenta y tiende a deprimirse. Más tarde se compensa eso, pero al principio porque se estresa porque no es capaz, por ejemplo, en una reunión de familia, de seguir el hilo de la conversación. Se va quedando rezagado. Entonces se va retrayendo y ya no quiere convivir. ¿Es también el típico paciente que de manera repetitiva dice las cosas? Sí, esas son las cosas, empiezan a olvidar dónde guardaron sus objetos y luego a repetir la conversación, la pregunta. Una y otra vez a medida que avanza más el proceso. Hacer el diagnóstico de este proceso demencial se basa en qué enfermedades comúnmente presentan o están aunadas a un proceso demencial. Bueno, el diagnóstico es eminentemente clínico. El médico lo hace en la entrevista, en la exploración, en el examen. Y efectivamente la enfermedad de Alzheimer es la más famosa, pero no es la única. La enfermedad vascular cerebral es una de las segundas o tercera causa de demencia. E incluso el 75% de las personas con demencia, aunque tengan Alzheimer, tienen un componente vascular. Es decir, es mixto.
Y los estudios recientes han demostrado que si empieza el proceso de generación de tipo Alzheimer, enseguida detona la enfermedad de los pequeños vasos o grandes vasos, o viceversa, cuando la persona sufre un infarto o varios infartos pequeños, esto es suficiente para detonar la degeneración propia de la enfermedad de Alzheimer. La causa de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus, todas estas son muy importantes. Mientras más factores de riesgo tenga la persona, más posibilidad tiene de padecer enfermedad de Alzheimer. Ahora, en tu consulta, el paciente que tiene demencia, ¿cuáles son laboratorialmente más bien laboratorialmente o enfermedades que más pueden concurrir o ocurrir hacia un estado demencial? Bueno, la enfermedad de Alzheimer otras están asociadas a diabetes mellitus, a hipertensión arterial, a obesidad, sedentarismo, tabaquismo, y principalmente la apnea de sueño. La apnea de sueño es un factor importante para que se acelere el deterioro cognitivo. De los pacientes que tienen estas, ¿cuál es la que más frecuentemente en tu consulta ves que origina esto? ¿Diabetes? O que esté asociada. Que sea asociada. Sí, que esté asociada. Diabetes, hipertensión, pero últimamente obesidad y apnea del sueño. O problema del sueño, ronquido. Entonces, es importante, como ustedes ven, que para poder hacer un diagnóstico sobre demencia, tenemos que estar muy atentos a cuidar nuestra salud, hacer ejercicio y algunas otras cosas más. ¿Cuál es el primer manejo que se debe de hacer en un paciente con este tipo de trastornos? Por supuesto, acudir con un neurólogo. ¿Qué más? ¿Qué sugieres tú para que nuestro público acuda contigo a la consulta o con cualquier neurólogo? ¿Qué son los signos de alarma más importantes? Bueno, deterioro progresivo en la memoria, en el lenguaje, trastornos conductuales que pueden percatarse más fácilmente la familia, como depresión, apatía, irritabilidad y algunas veces hasta alucinaciones, problemas del dormir, ¿verdad? Insomnio o algunos exceso de dormir. Pero en general la memoria es lo que llama más la atención y es algo muy importante. Y se recomienda que acudan con un médico. Sí, recordarles suscribirse a nuestro canal, estar en las plataformas atentos. Detrás del médico tiene la oportunidad de tener médicos como el doctor Francisco Javier Jiménez Gil, que nos ayuda bastante al conocimiento, por ejemplo, en este caso de la demencia. Y vamos a hablar posteriormente sobre lo que es el Alzheimer. Definitivamente, ¿hay algún fármaco que cause por sí mismo la ingesta crónica? Porque, Javier, hay muchos pacientes que se automedican. ¿Hay algún medicamento, suplemento alimenticio que te conduzca o que te acelere este tipo de problemas? Porque luego al rato a la gente le da por tomar omega 3, porque eso, o los famosos oxigenadores cerebrales, ¿no? Entonces, ¿hay algún medicamento, fármaco, suplemento alimenticio que contribuya a la demencia? Bueno, los metales pesados están asociados a un incremento en las demencias, enfermedades de Alzheimer, como sería el mercurio, ¿verdad? Que viene en los omega 3, en los aceites de pescado. Hay que tener cuidado en ver la marca y que efectivamente esté bajo en mercurio, y no consumir cualquier marca. Sí, como ven ustedes,
los omegas, un suplemento alimenticio que lo pueden adquirir muy fácilmente y que, como bien dice el doctor, hay que tener esa precaución de estar viendo la marca y sobre todo lo más importante. Eso no quiere decir que no tomen omega 3, sino lo más importante es que sean medicamentos en los cuales se han apoyado por la expertise de un médico. Esto fue Detrás del Médico, y antes de despedirnos, Javier, ¿nos puedes decir dónde te podemos localizar, por favor? Con gusto. Garibaldi, 1783, Fraccionamiento Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco. Teléfono 33 36 30 6408 y 333 171 7091. Antes de terminar nuestro programa con el doctor Francisco Javier Jiménez Gil, queremos que nos explique cuántos tipos de demencia existen, Javier, actualmente, y cuáles son las repercusiones clínicas, de una manera breve que nos expliques para que nuestro público lo entienda. Existen muchos tipos de demencia. La principal causa es enfermedad de Alzheimer, en alrededor del 60-70%, seguida por enfermedad vascular cerebral o por infartos cerebrales, demencia por cuerpos de Lewy, enfermedad de Parkinson. Pero hay otras enfermedades neurodegenerativas que la pueden producir, como la enfermedad de Huntington. Y las demencias secundarias a traumas múltiples del cráneo, como es la demencia del pugilista, entre otras. Las del futbolista americano, que se hizo un estudio muy importante, cierto, en Estados Unidos. Los de fútbol americano. Se documentó, tienen entre ellos trauma craneano con efectos conductuales muy serios y después demencia. Ajá. Y entonces, ¿el comportamiento clínico en todos ellos es similar? ¿Existe algún cambio que los diferencia? Sabemos pues que Parkinson pues, es una cuestión motora y el grado de disfunción cognitiva. El Alzheimer, en que definitivamente el paciente es una de las causas más importantes de demencia. Pero hay algo que clínicamente el paciente y el familiar deba de hacer entender, porque en ocasiones algunos pacientes o algunos familiares más bien dicen, ¿sabes qué? Mi familiar, mi papá, mi mamá, mi hermano, empiezan a tener algunas situaciones que ante enfermedades como una infección de vías urinarias o que el paciente se siente solo, empiezan a tener trastornos que de alguna manera pueden generar el aumento de la sintomatología. ¿Hay algo que tengamos que darle a conocer al público en cuanto a este tipo de situaciones que se presentan, Javier? Sí, dado el contexto de una persona ya diagnosticada y con una enfermedad de Alzheimer en etapa media, o incluso avanzado, una infección de vías urinarias o una infección de vías respiratorias bastan para exacerbar las manifestaciones de la demencia. Incluso pueden asociarse a delirio, ¿verdad? Agitación y alucinaciones, lo mismo que la deshidratación. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente de esto. Entonces, es importante que nuestro público, sobre todo los cuidadores de este tipo de paciente, tengan muy en mente que el paciente a veces no come, a veces no se hidrata como debe de ser, y hay algunas otras cosas que pueden generar este tipo de sintomatología. ¿Algo más para finalizar el programa, que nos quieras comentar en relación a la demencia? Bueno, que las demencias son una de las patologías más prevalentes y alarmantes. Se calcula, según las fuentes de la OMS y de otras instituciones, que existen a nivel global, o sea, a nivel mundial, unos 60 millones de personas que padecen de Alzheimer. En Estados Unidos, cada minuto se suma una nueva persona o se diagnostica una nueva persona con enfermedad de Alzheimer. En México hay una estimación aproximada de que existe 1.300.000 personas con Alzheimer. De tal manera que las
los gobiernos y las instituciones de salud deben de prepararse para esta pandemia, porque se espera que para 2040 esta cantidad se va a duplicar o incluso a triplicar. Y también los médicos debemos estar preparados, la sociedad, mediante la información. Es importante, pues, entonces que tengamos ese concepto de lo que nos comenta el doctor y actuar de manera oportuna y sobre todo tener mucha cabeza con ellos. Esto fue Detrás del Médico. Agradecemos la presencia del doctor Francisco Javier Jiménez Gil, neurólogo, y nos vemos en la próxima. No se nos olvide, antes que nos vayamos, que se suscriban y nos vean en nuestras siguientes plataformas. Muchas gracias. Esto fue Detrás del Médico.